Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes la presente exploración en la que vamos a estudiar el comportamiento de los transistores BJT-NPN. Para la exploración vamos a utilizar el sistema que tenemos en pantalla, que consta de dos paquetes de batería, un interruptor, tres resistores, uno de 1000 ohmios, otro de 5100 ohmios y otro de 100.000 ohmios, un resistor variable, un diodo tipo LED y nuestro transistor. Bien, ¿cuál es la idea? Vamos a explorar cuáles son las condiciones en las cuales se da conducción en el transistor para que podamos tener que el transistor nos colabore en el funcionamiento de un circuito eléctrico. Repasemos un momentito las terminales del transistor. Aquí tendríamos la terminal de colector, la terminal de base y la terminal de emisor. En el caso del transistor BJT-NPN, necesitamos inyectar corriente de base para que se dé conducción del colector hacia el emisor. Si no hay corriente de base suficientemente grande, no se va a dar conducción del colector a emisor y no va a fluir corriente del colector a emisor y no va a funcionar nuestro transistor. Entonces vamos a encender el sistema para ver qué pasa. Bien, el sistema está activado, pero no se ilumina el diodo LED. Si el diodo LED no se ilumina, eso significa que no se da conducción a través del transistor NPN. No se está dando conducción del colector al emisor. Ciertamente la corriente habría de venir de la batería, pasar por el resistor de 5100 ohmios, pasar por el diodo, pasar de colector a emisor en el transistor y pasar por el resistor de 1000 ohmios, pero no se está dando la situación. Obviamente porque tenemos en circuito abierto las terminales colector-emisor del transistor. ¿A qué se debe eso? Bueno, ciertamente a que la corriente de base no es lo suficientemente grande para que se dé corriente colector-emisor. No haya un flujo de carga entre el colector y el emisor. A su vez, ¿por qué se estará dando eso? Bueno, si observamos en la posición en que se encuentra la perilla del resistor variable, la tenemos ubicada de modo que en la conexión del resistor variable con esta terminal, la terminal de base del transistor, está básicamente en corto, ¿sí? Tenemos la terminal de base del transistor conectada a la terminal negativa del paquete de baterías. Luego, si esta terminal está a un potencial eléctrico de básicamente 0, que es lo que está pasando aquí, no se va a dar corriente de inyección en la base del transistor. Para que se dé esa corriente, lo que vamos a tener que hacer es aumentar el potencial de la terminal de base. ¿Cómo lo hacemos? Moviendo la perilla al resistor variable. A medida que aumentamos el potencial, observen el diodo LED, va a ir aumentando la cantidad de corriente que entra en la base del transistor y se va iluminando el LED. Así es que ya ahora lo que está pasando es que no tenemos el terminal de base. Disculpen, no tenemos el terminal de base en potencial 0. Se da inyección de corriente. Y entonces al haber corriente de base se da corriente colector emisor y entonces se nos activa el diodo, ¿sí? Vamos a regresar el resistor variable a la posición en la que tenemos en potencial 0 la base del transistor. Entonces, repito, si está en 0 la terminal de base del transistor, no le va a llegar corriente de base al transistor y entonces no se da conducción colector emisor y no se nos va a prender el LED.
Pero si yo muevo la perilla del resistor variable, se eleva el potencial de base, por lo tanto hay corriente a través de la base del transistor y se da entonces conducción colector-emisor, lo que nos permite iluminar el LED. Esta configuración es una configuración típica, una configuración estándar de circuito con transistor, ¿sí? Buscamos que la carga, en este caso sería el LED, vaya a estar activada o desactivada en función de la corriente que llegue a la base del transistor. Esta es una configuración muy común de uso de los transistores. De los transistores BJT, ciertamente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la exploración y bueno, que estén bien. Saludos.